Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Aquí Tino y Eva. Te saludamos desde FM Reconquista en este espacio que son los conversatorios de Programa Fines. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengo algún problema de comunicación, pero yo ahora los escucho bien. Espero que ustedes me escuchen bien. Sí, ahora sí, por supuesto. Pero bueno, siempre en los programas pasa algo con la tecnología, no te preocupes. La ley de Murphy que le dicen. Es La ley de así, Murphy. como en los actos de la escuela, que nunca anda el tocadisco. Exactamente. Muy Bueno, bien. Oscar, estamos aquí en las entrevistas del Fines, un poco, mucha gente te conoce de nuestros oyentes porque sos amigo de la casa y siempre te estamos entrevistando, pero por ahí otras personas que no, así que, ¿cómo te presentás? ¿Cómo te conoce la gente? Bueno, entiendo yo que lo más fuerte debe ser como secretario de Desarrollo Social, como parte del equipo de trabajo de Gabriel Catopodis, los primeros 8 años y ahora en continuidad con Fernando Moreira, que es compañero de nuestro equipo. Él fue el primer secretario de gobierno que tuvimos en la gestión cuando asumió Gabriel, luego fue senador provincial y luego volvió como jefe de gabinete, así que hay una continuidad tanto en el pensamiento de la tarea que nos han encomendado los vecinos y las vecinas, como en la composición de nuestro equipo de trabajo, digamos, ¿no? Pero, qué sé yo, pensando en la radio, pensando en el barrio, pensando en Villa Hidalgo y en toda la región, en esa parte tan querida del área Reconquista. Bueno, mi ligazón viene desde mucho antes, porque yo entré al mundo de las organizaciones sociales y al mundo de la economía popular y solidaria de la misma, en el mismo acto, a través de una organización que se llamaba Sercupo, Servicio a la Cultura Popular, que trabajaba organizando la capacidad del pueblo, la capacidad de los vecinos y de las vecinas en tomar sus propias decisiones en varios planos, sobre todo en uno económico que tenía que ver con organizarse para consumir. Y el primer inicio de este trabajo fue en 16 barrios que tenían que ver con 16 capillas o 16 parroquias, y, y una de ellas fue justamente el Bajo Bulone y Villa Hidalgo. Así que mirá desde cuándo vienen. Siempre recordamos con Margarita y con el Rafa, que era un pibe, siempre recordamos el primer cumpleaños de la radio, que lo hicieron en la calle, me acuerdo como si fuese hoy, y que inclusive, y esto no lo deben saber muchos, tal vez no lo deben recordar muchos oyentes, inclusive hicieron un experimento de un canal de televisión por aire local que transmitía 5 cuadras a la redonda y que ese día transmitió el festejo que se hacía desde la calle allá ahí en las puertas de la radio donde ustedes están transmitiendo ahora. Ay, pero esa no la teníamos, ¿eh? Tenés razón, y mirá que acá se ha contado varias veces la historia de la radio, y esa no la teníamos, mirá. Bueno, tengo esa anécdota grabada en mi corazón porque yo era muy joven y para mí era un mundo. Imagínense que yo nací en Villa Crespo y en ese momento vivía en Colegiales, Capital Federal, y bueno, gracias a hacer cupo recorrí todas las villas de Capital Federal y todos los barrios populares del conurbano en ese momento. Estoy hablando de mediados de los 80, ¿no? Y para mí era un mundo estar ahí, estar con esas personas que componían, que tenían un compromiso y una militancia. Y me acuerdo como si fuese hoy que la radio tenía al lado un pozo en Sí. donde escondían los equipos cuando venían, porque estábamos recién saliendo de la dictadura, entrando en la democracia, y cuando venían a clausurarle la radio, ponían los equipos en ese pozo y lo tapaban con chapas. Mirá. Esa es otra anécdota que tengo de un compañero de ustedes, entrerriano el hombre, y que se volvió entrerriano hace unos cuantos años. Y mirá qué lindas historias o qué lindas anécdotas. Y que son las anécdotas que generan así como una cosquilla linda en el corazón, ¿no? Dan ganas de seguir comprometiéndose con los sectores populares, ¿no? Y mirá, sí,
Por supuesto que sí, y estaba pensando también ahí cuando ustedes empezamos este diálogo, estaba pensando, yo no nací en San Martín, y cuando me incorporé a la gestión no vivía en San Martín, y para mí era todo un desafío porque era una cuestión de mucho respeto hacia los dirigentes y las organizaciones del territorio que tenían que convivir o que tenían que vincularse con un secretario de Desarrollo Social que no era del Pago. Pero claro, era del Pago en otro sentido, era del Pago más grande, era del Pago del mundo de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones sociales a las cuales yo pertenecía, y que el gobierno de Gabriel primero y actualmente el gobierno de Fernando tiene un vínculo muy genuino, muy de mucho respeto, de mucha escucha con las organizaciones sociales, porque de ahí venimos. Entonces, al Estado en general, en cualquier nivel, nacional, provincial y municipal, de cualquier lugar, le cuesta el vínculo con las organizaciones. Hay como una situación de desconfianza, hay como una situación de lejanía, por decirlo de alguna manera, en lo que hace a las decisiones que se toman. Bueno, a nosotros eso no nos pasó porque conocíamos muy bien el poder que tenía o la capacidad que tiene la escucha y el saber de las organizaciones y expresada en sus propios dirigentes, digamos, ¿no? Y cuando un equipo de gobierno es capaz de abrirse y de tener en cuenta esa mirada, las políticas públicas que se diseñan tienen muchísima más chance de resolver problemas verdaderos de la gente. Tenemos un problema permanente, sí, de tiempos, ¿no? Los tiempos del Estado no son los tiempos de los vecinos, de las vecinas, no son los tiempos de las organizaciones. Ahí tenemos un problema. Porque, y yo siempre digo, porque la estructura estatal fue diseñada en algún momento, en Argentina hace 210 años, fue diseñada pensando prioritariamente en la reproducción del capital y no la reproducción de la vida. Entonces eso todos nuestros tiempos, los tiempos gubernamentales, estén trastocados, sean una cosa que uno desde el barrio diga, pero cómo no, ¿qué les pasa? Que no están viendo esto, que no están viendo esta urgencia. El sentido común va para un lado y el sentido de la política pública va para otro. Bueno, ahí tamaño desafío tenemos de acortar esas distancias, de transformarlas en distancias que verdaderamente tengan que ver con las necesidades de la gente. Y eso es lo que hacen las organizaciones sociales de todo tipo, culturales, religiosas, políticas y laborales, y vinculadas con la producción y el trabajo. Hacen eso con los equipos de gobierno, los moldean y los preparan para estar más cerca de las necesidades de la gente. Y nosotros sentimos eso, ¿no? Claro. Oscar, acá los chicos, los y las estudiantes han preparado algunas preguntas y una tiene que ver con esto de las políticas públicas. Y la pregunta dice, ¿qué influencia tienen las políticas públicas en los derechos humanos y qué tipo de políticas públicas excluyen y cuáles amplían derechos? Bueno, me parece que en términos generales las políticas públicas que se piensan o desde un escritorio exclusivamente, ¿no? Desde una oficina que además tiene asegurado todo, asegurado la conectividad, la luz, la calefacción, el sueldo a fin de mes, ¿no? Para quienes están adentro de esa oficina. Las políticas que son pensadas desde ahí, o peor aún, desde esos lugares, pero por cuenta y orden de un sector minoritario de la sociedad, bueno, cercenan derechos, no reconocen derechos que los vecinos y las vecinas tienen, o a veces inclusive llegan hasta operar en contra de esos derechos. Entonces, las políticas públicas que al revés son pensadas desde el territorio, un amigo de la casa y muy querido para mí, que lo llevo en el corazón, está un poco lejos ahora, está en el sur, el padre Jorge Peixoto, repetía algo que ya había dicho alguien antes, que la cabeza piensa y el corazón siente donde los pies apoyan, ¿no?
Y esto tiene que ver con, entonces, una política pública que se hace escuchando lo que los vecinos y las vecinas dicen, a veces en forma de reclamo, a veces en forma de puteada, directa y llana, y a veces en forma de sugerencia o en forma de reflexión conjunta. A mí, yo tengo la gran suerte, no solo con la Asociación La Colmena, no solo con la FM Reconquista, no solo con la mesa de organizaciones del área Reconquista, sino con una cantidad enorme de organizaciones de San Martín que me han tratado con la generosidad de permitirnos pensar juntos cosas, problemas. Vemos un problema y pensar juntos la solución. Bueno, las políticas públicas que surgen de poder pensar juntos el problema y juntos la solución y amplían derechos sin ningún lugar a duda. Tanto en el fondo de la cuestión a la que van dirigidas, como en la forma. Vos sabés que muchas veces, para quien hizo esa pregunta, le digo, muchas veces los derechos no se vulneran en el fondo de aquello que hay que legislar o que está legislado, sino en la manera de hacerlo, en la forma. Claro. ¿Sí? A lo mejor el derecho está consagrado, y decís, che, mirá, vos tenés que cobrar esta asignación porque te corresponde y tenés que venir a cobrarla al banco, y bueno, y el banco me queda a 40 cuadras de mi casa, el banco atiende en un horario que no respeta mi dinámica o mis necesidades, el banco me hace esperar afuera, ¿no? Estoy pensando en un jubilado, estoy pensando en una persona mayor, ¿no? Me hace esperar afuera al sol. Bueno, la asignación, ponele que me correspondía, la tengo. Ahora, el ejercicio concreto de hacerme de esa asignación vulnera todos mis derechos. Oscar, esto es para poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero digo, sí, de esto hay un montón de cosas. Y hoy me parece que hubo un hecho importante, hubo casi alrededor de 10.000 trabajadores populares, cartoneros, recicladores, en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, ahí está la incidencia, la capacidad de organizarse de las trabajadoras y de los trabajadores y del pueblo en general, y de generar a través de esa organización la incidencia necesaria para poder poner sobre la mesa cuáles son las necesidades y qué tipo de legislación se necesita. Yo creo, vos estás hablando seguramente la presentación del proyecto, claro, del proyecto de envases, ¿no? De la ley de envases. Exactamente. La llamada ley de envases, claro. Bueno, por un lado la capacidad de organizarse, esto hay que subrayarlo, porque si no parece que fuese gratis, que las cosas ocurren gratis, ocurren por generación espontánea. No, hay un pueblo organizado que se manifiesta. Pero antes de eso, o en paralelo a eso, hay un pueblo que tiene cabeza, que esa organización mete cabeza y aporta en el diseño de las leyes, de las ordenanzas, en el caso nuestro de los municipios, que hacen falta. Y después hay un gobierno que escucha. La tercer componente sería un gobierno que escucha, que tiene legisladores y legisladoras que escuchan ese sentido común que viene de la organización popular. Hace pocos días se votó, no sin dificultad, se logró que se vote la ley de etiquetado frontal en los paquetes de los productos, ¿no? Esta ley se logró que se apruebe, creo que hace un par de días, y viene de estar siendo ninguneada desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que son necesarios los tres factores. Las ideas, aportar en las ideas no las tiene el que estudió, no las tiene solamente el que estudió, o no las tiene solamente el legislador, muy por el contrario, probablemente el legislador no tenga las mejores ideas, sobre todo si nació en un termo, si vive en un termo y está en un termo. Entonces son necesarias las ideas, es necesaria la capacidad organizativa para poder incidir y poder poner 10.000 personas, como decían ustedes recién, en la calle, manifestando y diciendo, mirá que necesitamos esto. Y lo tercero que hace falta también es legisladores y legisladoras y gobernantes en términos generales que tengan la capacidad y la decisión de escuchar el sentido común que le marca el pueblo. Cuando las tres cosas se alinean y se dan, y bueno, se avanza en derechos. Fue lo que nos pasó en los 10 años de la década ganada, fue lo que nos está pasando ahora, a pesar de la pandemia y a pesar de la dificultad que supone un gobierno de coalición, y a pesar
de la dificultad que supone que los poderosos de Argentina tienen otro partido. Bueno, por supuesto. Acá, hilando, quizás hasta en términos generales, ya respondiste esta pregunta, pero uno de las alumnas hace a un hecho puntual que pregunta, ¿qué se podría hacer desde el Estado para que dejen de morir tantas mujeres todos los días? Para que dejen de morir mujeres todos los días. Pero por la violencia de género. Claro, sí. Desde el Estado lo que hay que hacer es escuchar las ideas y las situaciones que plantea el gran movimiento de las mujeres que se está haciendo sentir también, no de forma gratuita, sino con el propio cuerpo y con las propias vidas. Y yo te diría, le agregaría otra cosa que a mí me sirve mucho para otro montón de problemas mucho menos graves que lo que es el tema de la pérdida de la vida de tantas mujeres por el solo hecho de ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, digamos. Claro, y además también es un ejemplo de lo que acababas de decir vos en cuanto a la aplicación de los derechos. Justamente, claro. A veces el derecho esencial está cubierto, como obviamente la protección de las mujeres, pero todo lo que es el mecanismo a veces falla, ¿no? Y por algo termina donde termina la mujer. Mira, y ahí yo lo que iba a decir es por eso, a mí me sirve mucho en casos mucho más sencillos que la pérdida de vida en manos en general de hombres, en el 99,9% de hombres respecto a mujeres, que es haciendo cumplir la ley con resoluciones concretas, aterrizando las cosas con hechos concretos y simples, y preguntándonos todos los días o todos los meses, los que tenemos responsabilidades públicas, decir, che, ¿yo qué hice hoy para que este derecho que está consagrado se concrete? ¿Sí? ¿Qué hice hoy para que dentro de mis objetivos de gestión están que se multipliquen las oportunidades de trabajo? Preguntarme todo el tiempo qué hice hoy para que eso sea así, ¿no? Y entonces, porque de vuelta hemos avanzado en la conciencia de que la mujer necesita ser cuidada de manera prioritaria porque son avasallados sus derechos de manera burda. Y bueno, pero lo que tenemos que preguntarnos los que tenemos responsabilidades públicas a fin de mes es, cuando estamos por ir a cobrar el sueldo, es, che, ¿y yo hoy, este mes, qué hice concretamente para que esto se cumpla? Y yo te digo, y no estoy diciendo una cosa como verso, jarabe de pico, yo digo, nosotros con Marcela Ferri, que es nuestra secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, dicho sea de paso, este año esa secretaría se creó en nuestro municipio y es el primer municipio que tiene una secretaría de mujeres en Argentina. Hay Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, hay Ministerio de las Mujeres y de Géneros en la Nación, pero no había dependencias de esa naturaleza a nivel municipal. Sí había direcciones generales, pero secretaría. Nosotros tenemos una Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancia. Antes de que sea secretaría, cuando esa área estaba dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, con Marcela Ferri, la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, decíamos, ¿qué paso podemos darnos? O el botón de pánico, dale, vamos con el botón de pánico. Era un quilombo tener el botón de pánico, qué sé yo, bueno, lo logramos tener. Y no resolví el botón de pánico si vivías en un barrio que no tenía señal, no funcionaba, las mujeres tocaban el botón de pánico y no venía nadie, o el botón de pánico sí funcionaba y sí sonaba, pero la policía no llegaba. O sea, y fuimos revisando, mejorando eso, hasta que llegamos a la pulsera. El municipio de San Martín fue el primer municipio que colocó la pulsera que es una pulsera o una tobillera que va en el hombre violento, en el hombre que no solo que es violento, sino que viola el espacio, la perimetral, la distancia que tiene que guardar de una mujer a la que venía acosando y a la que venía agrediendo, y la justicia determinó que se tenía que permanecer a X cantidad de distancia, y tampoco lo hacía, y muchísimos de los femicidios se concretaban porque esa persona que tenía que guardar esa distancia no lo hacía. Bueno, entonces la tobillera hace que tanto el hombre te estamos perdiendo un poquito.
se genere, estoy entrando en una zona que hay poca señal, sí, pero ya se va a mejorar. ¿Hola? Sí, Bien, ahí estamos escuchando. bien. Bueno, tanto al hombre que lleva esa tobillera como a la mujer que tiene como un aparatito como si fuese un control remoto, le suene cuando se está produciendo un acercamiento menor a los metros dispuestos por la justicia. Pero además, en el caso de la ciudad de San Martín, inmediatamente la patrulla nuestra, eso era monitoreado por el COM, la patrulla nuestra de protección ciudadana se hacía presente en el lugar y los policías también. Bueno, esto ha funcionado perfectamente y fue fácil, porque técnicamente fue difícil, tenía problemas, tenía fallas, por decirlo de alguna manera, políticamente también tenía sus problemas, porque eso lo tiene que colocar un juez, no lo podemos colocar nosotros, y entonces había al principio toda una cuestión si se estrenaban derechos, otros derechos, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, listo, se acabó la discusión, y la tobillera en San Martín es una realidad, se tomó además como ejemplo, y ya se coloca en un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que también se avanza en la concreción de los derechos, en especial el de la protección a la vida de las mujeres, resolviendo los problemitas concretos, uno a uno, ¿viste? Porque a veces nos quedamos esperando la foto glamorosa de un anuncio y lo que en realidad hay que hacer es resolver el problema concreto. Eso lleva trabajo, eso se hace todos los días. Como dice Gabriel, muchas veces Gabriel dice, miren, ojo que la solución del problema no va a ser un cabezazo, un gol de cabeza en el último minuto. No, va a ser trabajar todo el partido, trabajar durante todo el partido, los 90 minutos que dura el partido, haciendo toda la jugada que hay que hacer para llegar a meter el gol y llegar a quedarse con la victoria. Esto en la política es lo mismo. Todos los días, todos los ratos tenemos que estar cumpliendo algún objetivo. Te hacemos una última pregunta porque estamos llegando ya al final del programa. Les pido mil disculpas que no, soy mega no, larguero. No, por favor. Y tiene que ver con la búsqueda de salidas laborales, de emprendimientos, de proyectos. Entonces, hay algún estudiante o alguna estudiante o varios que han preguntado ¿qué deberíamos hacer para iniciar algún emprendimiento o proyecto autogestivo? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Buenísimo. Yo por un lado quiero decirles a las alumnas o los alumnos que preguntaron eso y a las vecinas y los vecinos que están escuchando que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social desde este año una subsecretaría de Trabajo y Economía Social y Solidaria que tiene 8 direcciones y un montón de programas destinados a apoyar a las personas que tomen esta determinación, esta decisión que ustedes me están manifestando y están preguntando. Con lo cual, y eso va desde crédito, capacitación, espacios de comercialización, acompañamiento para resolver los problemas de esos problemitas sencillos, pero para quien está metido en el quilombo no tan sencillos. Y necesito que ustedes sepan que pueden contar con todo eso. La sede está en calle Libertad y Ruta 8. Ahí está la sede de esta subsecretaría y además está en San Martín Emprende. Volviendo a la pregunta concreta, yo lo que les diría que tengan en cuenta es lo siguiente: mirar, cuando yo yo 2 cosas tengo que mirar cuando quiero poner un emprendimiento en marcha. Primero, que yo tenga algún elemento que privilegie la decisión que yo voy a tomar, o sea, que yo sepa de lo que voy a hacer. Si voy a hacer sándwiches, que yo sepa hacer sándwiches, o que si no sé hacer sándwiches, que lo puedo aprender, sepa dónde se venden mejor los sándwiches, porque capaz que soy pícaro, capaz que tengo un contacto, un conocido que trabaja en un edificio donde trabajan un montón de gente y me dice, mira que acá hay un montón de gente que quiere comer sándwiches y nadie le viene a vender sándwiches. Bueno, entonces yo tengo esa información. Entonces, o sé hacer los sándwiches, o sé dónde se venden los sándwiches, o conozco el que me puede vender el fiambre barato de los sándwiches. No sé si se entiende el ejemplo. Quiero decir, no arrancar por una cosa que sea un imposible. Yo voy a hacer cohetes a la luna. Pero espera, ¿quién te va a comprar los cohetes a la luna? Empezar por una cosa que tenga sentido, y tiene sentido si yo conecto con algo de eso que voy a hacer. Y puse 3 ejemplos. Conecto porque sé hacer eso, o porque sé dónde venderlo, o porque sé dónde comprar los insumos más baratos. Y lo segundo que haría es
involucrarme en hacer un bien o un servicio. Siempre es mejor hacer un servicio, tiene una estructura de costos mucho más cómoda que hacer un producto. Si yo hago sándwiches, no los vendo hoy, y me quedan para mañana o para pasado mañana están duros, no me los va a comprar nadie y lo tengo que tirar. En cambio, si presto un servicio, vamos a poner como ejemplo, voy a pasear perros, o voy a cortarle el pelo a los perros, y bueno, ahí mi estructura de costos para brindar ese servicio fundamentalmente tiene que ver con mi capacidad de hacer, y no con muchas cosas más, ¿no? Y después con encontrar un perro, que inclusive hasta puedo encontrar los primeros perros los puedo cortar el pelo gratis, diciéndole, mira, esta te la corté gratis, después vení el mes que viene cuando le crezca que te lo corto y te voy a cobrar. Entonces, bienes o servicios que le resuelvan el problema a alguien, esa es la segunda clave para mí. Pensar emprendimientos que tengan que ver con cosas que le resuelvan problemas a la gente. Por ejemplo, todo el mundo usa calzoncillo y bombacha, entonces si yo voy a coser, si mi emprendimiento va a ser de coser, y yo me pondría a hacer calzoncillos y bombachas, porque sé que todo el mundo usa eso, digamos, ¿no? Claro. No haría algo que es muy difícil venderlo. Una clase de marketing en 10 minutos, en 5 minutos, ya está. Bueno, es un tema que me apasiona. Si quieren, después invítenme otro día solamente para hablar de esto. Les quería hacer una pregunta. No, una última cosita. ¿Podés recordarnos, antes de hacernos la pregunta, una última cosita, ¿podés recordarnos a dónde es la dirección? Calle Libertad, ¿dijiste? Calle Libertad y Ruta 8, o Balbín creo que se llama, ¿no? La Ruta 8 está muy cerca de Presidente Perón, a unas cuadras de Presidente Perón, viniendo desde la Márquez. Si yo agarro desde la Márquez, agarro por Ruta 8, a unas 4 o 5 cuadras del Hospital Eva Perón, pero de la mano de enfrente. Bien. Libertad y Ruta 8. Ahí está la sede de la subsecretaría, con un montón de gente recopada. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Feria Mano de San Martín, hace más de 8 años, 9 años. Ahí hay 400 emprendedores de San Martín que venden sus productos en 9 ferias durante todo el mes, de manera sin pagar nada, digamos, ¿no? Les aseguro, de esas ferias, de esas 9 ferias, 4 ocurren los días jueves, todos los días jueves, en la Plaza Central de San Martín. Por esa feria de la Plaza Central pasan 9.000 vecinas y vecinos de San Martín, paseando por el medio de la plaza, por el medio de la feria. Yo conozco no uno, montonazo de feriantes que venden cosas distintas, que yendo ese día, el día jueves, los 4 jueves del mes, pagan el alquiler de la casa. Ah, mirá. No es joda, no es joda. Está bueno. Y además te conocen y te pueden encargar cosas, y hay de todo, depende del producto que uno haga, la calidad con lo que lo haga, y bueno, vender no es soplar y hacer botellas, hay que saber vender también. Y hay que poder agradar, hay que poder contar qué es lo que hice, por qué lo hice, cómo lo hice, hay que tener paciencia. Bueno, algunas claves. Pero yo le digo, la mitad de los trabajadores y de las trabajadoras en Argentina son trabajadores autogestivos. O sea, quiere decir que no tienen un patrón. ¿Sí? Son cuentapropistas, por decirlo de alguna manera. Claro. Muchos de ellos se asocian con otros y ahí tienen más fuerza, ¿no? Cuando hacen una cooperativa o cuando hacen una asociación. Así que genial. Bueno... Quería preguntarnos algo. Algo nos querías preguntar. Yo quería preguntarles cuántos alumnos son en el Fines. ¿Cuántos alumnos tienen? Porque ahí nos está diciendo... Son 150 alumnos, más o menos. 150 alumnos, Bueno, cuenten conmigo para seguir charlando de estos temas. Las preguntas fueron interesantísimas. Capaz que yo soy muy larguero. Tendría que haber... No sé, ¿quedaron preguntas? ¿Me las pasan por mail? No, porque justamente las fuiste respondiendo con lo que todo engloba, sos muy claro. Había una cuestión de la cuestión comunitaria, pero ya arrancaste diciendo que sos militante de lo comunitario, así que no había que aclarar mucho. En algún momento, en otra entrevista, sí hacemos algo más así, conociendo de tus cosas, de tu personalidad, de cómo sos a nivel personal. Pero ahora, bueno, ya tenemos que pedirte por ahí algún mensaje cortito para los alumnos y alumnas del Fines, y con eso terminamos. Bueno, yo le diría que uno de los tips
principales que tiene la economía popular y solidaria es que miramos siempre el medio vaso lleno. ¿Qué quiere decir mirar el medio? Yo tengo un vaso de agua hasta la mitad, si soy un pesimista, si soy un tipo que está rabiando con la vida todo el tiempo, si soy un elitista, si no me interesan los demás, es muy probable que cuando me pregunten por el vaso yo diga que está medio vacío, Claro. ¿sí? Porque estoy viendo lo negativo. Nosotros desde los militantes de la economía popular y solidaria siempre vemos el vaso medio lleno y decimos, así tengo menos de la mitad, pero tiene. Ujú. Y desde eso que tiene construyo lo que no tengo. Porque Claro. es tan poderoso, o sea, tracciona el carro para adelante, me empuja para adelante todo lo que necesito, todo lo que no tengo, todo lo que deseo tener, todo lo que deseo conquistar, como aquello que sí tengo, como la potencia que tengo, como los conocimientos que tengo, como la esperanza que tengo. Y creo que el mercado, la economía de mercado no le pone precio, no le asigna precio a los sueños. No le asigna, no le pone precio a los sueños. Nosotros sí le ponemos precio a los sueños, el precio más alto. Los sueños son lo que nos tracciona para adelante, lo que nos tira para adelante, lo que nos hace, nos renueva las ganas de vivir, las ganas de juntarnos con otros y de ayudarle a cumplir los sueños al que tengo al lado. Oscar Así que Armentegui, no se olviden nunca de soñar, eso tiene precio y es un precio muy alto. Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social de San Martín, muchísimas gracias, excelente la entrevista y por supuesto ya sabemos que la radio está abierta para vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tratarme siempre con tanto cariño, los quiero mucho. Nos Bueno, estamos muchas gracias. comunicando. Hasta luego.